Pues el tema de hoy es Dios sin límites. Dios no tiene límites. Eso quiere decir que en Él hay plena capacidad de ejecutar cualquier cosa. A veces nosotros decimos, pero bueno, si Dios todo lo puede, ¿por qué Dios no hace esto o no hace lo otro? No es que Dios no tenga la capacidad de hacer las cosas. Lo que pasa es que en el reino de Dios, estamos estudiando acerca del reino, ¿no? En el reino de Dios todo opera a través de ¿qué? De la fe, de la fe. Entonces yo a veces hago oraciones tan pequeñas o yo me dirijo a Dios con el pensamiento de que la capacidad de Dios es lo que yo creo y pienso de Él. Entonces, si yo pienso que yo no soy capaz de algo, yo le oro a Dios de mi miseria. Señor, ¿será que tú eres capaz de dármelo? ¿Será que tú eres capaz de hacerlo? Señor, ayúdame. Y entonces empiezo a hacer unas oraciones que lo que yo estoy manifestando con esas oraciones es mi incapacidad, no la de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo muchos milagros, muchas señales, muchos prodigios, porque Él dijo que Él venía era a hacer la voluntad del Padre y que Él iba a hacer lo que el Padre le mandara hacer. Entonces Jesús pasaba muchas horas en oración en la madrugada pidiéndole al Padre que le dijera qué era lo que el Padre quería que hiciese. Quiere decir que Jesús no se movía de acuerdo a su capacidad humana, que fue llamado también el Hijo del Hombre, sino que todo lo que Jesús hacía e hizo aquí en la tierra y sigue haciendo aquí en la tierra es conforme a la capacidad de Dios. Por eso Jesús es llamado el autor y consumador de la fe. Porque Jesús creyó todo lo que el Padre le decía que iba a hacer. Y hoy te hago una pregunta, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo estamos de fe? Cuando yo estudio la palabra de Dios, en verdad yo creo que Dios es capaz de hacer lo que Él dice que es capaz de hacer, o yo empiezo a razonar y a dudar. La fe y la razón no son amigos. La fe no es ser positivo. La gente confunde el positivismo con la fe. El positivismo es que en mí hay un pensamiento que cree que eso puede suceder. Eso es positivismo. Entonces, si en mí no hay un pensamiento positivo, yo no voy a tener fe, de acuerdo al positivismo. El positivismo lo que me hace es que yo mismo crea que puede suceder algo que yo pienso. Eso es una persona positiva. Y la gente positiva confunde con una persona de fe. Una persona positiva es alguien que dice, yo creo que me va a ir bien. Esa declaración que usted está haciendo es de acuerdo a sus pensamientos. ¿Y cuál es el problema del positivismo? Que si usted no tiene un pensamiento positivo y en su mente hay pensamientos negativos, usted no va a ejecutar nada. No va a estar emocionalmente correcto porque su mente le está diciendo que usted no es capaz. El positivismo solo se activa cuando yo tengo pensamientos que positivos. Y si yo tengo pensamientos negativos, ¿yo qué voy a ser? Una persona que negativa. Por eso, iglesia, Dios nos está hablando acerca de los pensamientos, porque lo que yo piense, así mismo me voy a mover y yo voy a actuar. Pero la fe, iglesia, ¿de qué nos habla? La fe en verdad es la certeza, lo define la palabra de Dios, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo así? Claro, porque en el positivismo hay un conocimiento natural que yo ya entiendo, valga la redundancia, ya conozco, y lo que hago yo es tener un pensamiento favorable, correcto, que eso que yo pienso va a suceder. Entonces la gente dice, no, yo tengo fe que ese trabajo me va a salir. Eso ya está en su mente, ya hay un conocimiento. Pero la fe se define como algo que es seguro que va a suceder, algo que yo no conozco. Entonces no puede operar el positivismo. La fe me habla, la fe bíblica me habla, que es que yo pongo mi confianza, mi convicción
y mi certeza de que Dios va a hacer algo que Él ha dicho. O sea que la fe no tiene que ver con mis pensamientos. La fe no tiene que ver con mi capacidad. Eso se llama ¿qué? Positivismo. La fe tiene que ver en que yo decido creer y confiar, pero en algo que Dios ha dicho que va a hacer. ¿Sí estamos entendiendo la diferencia? Una cosa es que usted crea que le va a pasar algo que usted conoce, pero ¿qué pasa con la fe bíblica? La fe que nos enseña la palabra de Dios. Una persona de fe es una persona que aprende a confiar en Dios. Porque la fe me habla de que yo decido poner mi confianza. Escúcheme bien que esto es fuerte. La fe me habla que yo decido poner mi confianza en alguien que yo no veo y en algo que yo no tengo. Y esa es la fe bíblica. La fe que nos habla la palabra de Dios y nos muestra el museo de la fe de los hombres de fe en Hebreos 11. Nos está hablando de que ellos creyeron en algo que Dios dijo que iba a hacer con ellos, aunque no lo tenían. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe me habla que yo leo esta palabra o Dios me da una palabra y yo confío que Él lo va a hacer, aunque yo no lo tenga. Por eso una persona que no tiene fe jamás va a ser obediente. Jamás. Porque la fe es tan necesaria para yo poder obedecer, porque la fe es la que me lleva a ser una persona obediente. Usted jamás le pida a Dios, Señor, ayúdame a ser una persona obediente. No, dígale, Señor, ayúdame a ser una persona de fe. Porque la persona de fe tiene tanta confianza y convicción en lo que se le ha dicho que conforme a eso que ha creído, actúa. Entonces, si Dios nos ha enseñado una y otra vez, el camino es el amor. El camino es el amor. Y a mí me cuesta a los hombres tratar a su esposa con amor. Y a las mujeres le cuesta respetar a su esposo. No, Señor, es que yo toda la vida he sido así. A mí no me gusta eso que estarla tratando, que tan de... No, a mí no me gusta eso. Yo toda la vida es así. A mí que me aguanten así. Entonces Dios dice, si tú confías en mí, tú vas a hacer lo que yo te digo. Ah, ¿cómo así, Señor? Sí. Yo te digo que el camino es que trates cada día mejor a tu esposa, que seas cariñoso, que le digas palabras bonitas, que seas tierno, que seas amable, que no sea tan duro, tan brusco. Y verá que ella cada día lo va a respetar más. Entonces usted no tiene fe y usted dice, no, eso es puro cuento. Hasta hay que darle duro, hasta hay que hablarle así. Es que ella es muy cabezona, es que ella es muy terca. Entonces usted no está confiando en lo que Dios le está diciendo, por usted no obedece. Pero si usted es un varón de fe, usted va a decir, Señor, si tu palabra dice que la trate como vaso frágil, como coheredera del reino, a día de hoy es una pesada, es como usted quiera ver a la persona que tiene al lado. Pero yo voy a creer lo que tú me dices, que la fórmula es esta. Entonces yo voy a tratarla, voy a esforzarme y ahí es que yo entro con el Espíritu Santo a decirle, Espíritu Santo, dame las fuerzas que yo necesito para hacer lo que tú me dices que debo hacer. Entonces el hombre empieza a trabajar, a tratar a su esposa con más amor, con más respeto, con más honra. Y como la palabra de Dios permanece para siempre y todo lo que Dios dice es verdad, usted ha creído, por ende actúa y eso va produciendo un efecto distinto en donde usted le habla más amable a su esposa y ella le responde con más dulzura. Y si algún día ella se comporta grosero, usted no se pone a competir con ella, usted queda callado porque usted es un hombre de fe. Usted no se pone a competir con ella porque usted es la autoridad y usted es un hombre de fe. ¿Sabe qué hace usted? Usted dice, vale, yo me quedo callado y voy y oro a Dios. Señor, yo estoy haciendo lo que tú me dices, pero esta mujer sigue igual. Entonces ahí viene el Señor como poderoso gigante y dice, ese es mi hijo de fe y obediente. Sale Dios en su defensa. Y como esa esposa quiere hacer la voluntad de Dios, entonces Dios va a hablarle a ella y le va a decir, tienes que respetarlo y hablarle con respeto.
y hablarle con delicadeza a Él y darle el lugar que yo le he dado, porque ese lugar no se lo has dado tú, se lo he puesto yo. Hermanos, las personas de fe creemos lo que Dios dice. Las personas de fe actuamos conforme a lo que Dios dice. Eso se llama tener fe. Eso se llama tener fe. Eso se llama ser una persona verdaderamente creyente. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hizo muchos milagros y muchas sanidades, hizo cosas sobrenaturales. Los milagros se definen como un hecho que está por encima de lo natural. Los milagros se definen como un hecho que sucede, que está por encima de nuestro entendimiento y capacidad humana. Los milagros son hechos sobrenaturales. Y Jesús vino a hacer muchos milagros aquí en la tierra. Y antes de irse, antes de partir, vamos por favor a Marcos capítulo 16, 14, del 14 al 18. Evangelio de San Marcos capítulo 16, del 14 al 18. Antes de irse, Jesús se le presentó a sus discípulos antes de la ascensión. Usted encuentra este hecho en Lucas, también lo narra. Cuando Jesús resucitó, el libro de Hechos, y Marcos también. Jesús se le aparece a sus discípulos y Él les da una orden de qué cosas debe hacer. Estudiamos el jueves y estamos estudiando principios del reino de Dios. En el reino de Dios, ¿quién es el mayor, iglesia? ¿Quién es el mayor? ¿El que más manda? En el reino de Dios, ¿quién es? ¿El que más sirve? El que sirve a los demás, ese es el mayor. Eso ya lo hemos aprendido, eso acerca del reino de Dios. Y hoy vamos a aprender algo más acerca del reino de Dios. Marcos 16, del 14 al 18. Finalmente se le apareció a los 11 mismos. Esto fue después de resucitar. Usted puede leer el contexto. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su ¿qué? ¿Qué les reprochó el Señor? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y le reprochó, Señor, o sea que el Señor reprocha y corrige cuando no hacemos algo bien. Sí, es bíblico. Y le reprochó su ¿qué? Incredulidad y dureza de corazón, porque no habían ¿qué? Creído. Porque no habían creído a lo que les había visto resucitado. El maestro resucitó, fueron las mujeres, pero como eran mujeres, el testimonio de una mujer no valía, entonces no creyeron. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es un mandato del Señor, por eso existen las iglesias, porque nosotros tenemos un mandato que Jesús le dio a todos sus discípulos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar? Será salvo. Mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. No dice el que no fuere bautizado, pero eso no lo vamos a enseñar ahora. Eso se enseña en las clases bautismales. Por cierto, el que quiera bautizarse en verano puede ponerse en contacto con nosotros. Dice: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que cantan bonito, a los que predican, a los que van a la iglesia, a los que ven el Instagram, el Facebook, a los que hacen. No, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Hay gente que dice: no, la liberación de demonios ya no existe, Cristo ya murió. No. Estas señales siguen ¿a quiénes? A los que creen. Esto hace parte del reino de Dios. ¿Qué cosa hace parte del reino de Dios? Las señales. Por eso cuando Jesús vino aquí a la tierra, dice la palabra de Dios que Él hizo muchas ¿qué? Señales. Porque cuando el reino de Dios llega a una vida, el reino de Dios llega a una familia, el reino de Dios llega a un lugar, se deben manifestarlas también las ¿qué? Señales. Muchos hoy en día enseñan que las señales no existen, que los milagros no existen. Yo quiero decirte, es mentira. Jesús dijo que esas señales seguirían a todos los que creamos en Él. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos
Pondrán sus manos y sanarán. Todas estas cosas, ¿cómo se llaman, iglesia, que estamos aprendiendo? Se llaman señales del reino de Dios. Pero esas señales solo se manifiestan. Hay un requisito para que esas señales se manifiesten y se llama la fe. Pero la fe con pensamiento positivo, yo creo que me va a ir bien. No, estamos hablando de la fe bíblica, y la fe que estamos hablando es que estas señales seguirán a todo aquel que cree en el Señor, todo aquel que cree en su palabra, todo aquel que pone su confianza en Él y necesite la manifestación de un hecho sobrenatural. Dios lo va a hacer. Y hoy, iglesia, nos está llamando Dios a creer en Él, a confiar en Él. Y hoy el Señor te dice: pon tu confianza en mí. Deja de ver tus capacidades, deja de ver tus limitaciones. Mira, el Señor me tiene en ese espíritu y se lo digo. Estoy parada sobre la roca, estoy parada como guerrera en el Señor. No voy a permitir que nadie, escúcheme bien, nadie me limite la capacidad de Él. Y yo le animo a que usted haga lo mismo, que no se deje limitar de nadie. No deje que nadie le diga que su capacidad es hasta donde llega la mente de ellos. Tu capacidad y mi capacidad llega hasta la capacidad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios no tiene límites? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Cuántos creen que Dios es un Dios sobrenatural? Y yo hoy vengo a decirte de parte de Dios: levántate en fe, levántate en fe. Empieza a creer lo que Dios ha dicho que va a hacer de ti. Empieza a creer lo que Dios ha dicho que va a hacer con tu vida. Eso se llama una persona de fe. Una persona de fe no mira las circunstancias. Una persona de fe no mira lo que dicen de Él. Una persona de fe mira a Dios y cree lo que Dios dice de Él. Mira, cuando Jesús, vamos a estudiar varios milagros que hizo Jesús aquí en la tierra, pero esos milagros Él lo hizo por encima de la esfera normal, porque le decían: es que no se puede, no se puede. Y hay personas que van a llegar, como lo llamo yo, los matafe, los amigos de Job, a decirte que no se puede. Es que a mí no me cuadra, es que a mí no me parece, es que debería ser así. Y Jesús también experimentó lo mismo. Jesús tuvo que pasar esa misma prueba. Personas que vinieron a Él y le dijeron: es que no se puede sanar el día de reposo, porque los judíos y las personas religiosas siempre quieren que todo sea perfecto. Ay, voy a ver si lleva la ropa bien, el pelo bien, vamos a ver si sonríe así, si camina así, o si no, no recibo. Mira, la religiosidad es algo que limita a Dios. ¿Cuántos van a permitir que Dios renueve hoy su mente y decirle: Señor, yo voy a andar por fe y no por vista? Cuando tú eres una persona que te dejas gobernar por lo que tus ojos ven y por las apariencias, puedes ser fácilmente engañado. Pero cuando somos personas que nos movemos por fe, por lo que Dios dice, vamos a operar, escúchame muy bien, en una dimensión superior a la que operan otros. Porque yo opero en la dimensión de la fe. Y en la dimensión de la fe se llama la dimensión sin límites. Es la dimensión de lo imposible. En la dimensión de la fe todo es posible y todo puede suceder conforme a la voluntad de Dios. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, algunos, cuando Él iba a hacer milagros, le decían: no se puede porque es día de reposo. Ellos tenían idolatría hacia el día de reposo. Hoy en día escuchan a muchos cristianos que el sábado, que hay que guardar el sábado. Y dice: el séptimo día Dios descansó, pero ese calendario no existía, por ende no era el sábado. La gente piensa que el sábado es el sábado y no era así. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, iglesia. Pero lo importante es entender que Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios en todos aquellos que tenían fe, porque la fe está por encima de las reglas naturales y de las reglas normales. Te hago una pregunta: ¿qué cosas hay hoy en tu mente que tu mente te dice que tú no puedes y no eres capaz conforme a las formas y argumentos humanos?
¿Qué cosas hay a día de hoy en tu mente que te dice, eso no se puede porque jamás ha sucedido, jamás se ha visto? Es imposible que eso suceda. ¿Cuántas cosas hay en tu mente a día de hoy de personas que te han dicho que tú no eres capaz, que eres poca cosa, que no lo vas a lograr? Mira, cuando nosotros entramos en la dimensión de la fe, todas esas barreras mentales empiezan a ser derribadas. Y Jesús hizo muchos milagros el día de reposo. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a Marcos 1 del 21 al 31, donde encontramos dos poderosos milagros que Jesús hizo el día de reposo. Un día donde supuestamente no se podía hacer nada, pero Jesús ese día encontró personas que tenían fe. Y él dijo, yo no voy a perder esa fe para obrar la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es que ellos sean sanos. Y hoy yo te digo, la voluntad de Dios para tu vida y para mí, mi vida, es buena, agradable y perfecta. Aunque nosotros no entremos en los estándares de otros, no entremos en los estándares sociales de formas, en el estándar de Dios sí entramos. Y si tú entras en el estándar de Dios, vas a recibir lo que Dios tiene para ti, si tú lo crees. ¿Cuántos van a entrar en el estándar de Dios? ¿Cuántos se van a mover en un nivel diferente? Diga, Señor, yo quiero moverme en tu nivel. No voy a permitir que mi razonamiento o lo que opinen otros de mí me limiten. En el nombre de Jesús yo te digo, corta, empieza a abrir tu boca allí donde está y diga, en el nombre de Jesús, yo corto con toda limitación mental que me dice que no puedo, que me dice que no soy capaz. Yo lo rechazo en el nombre de Jesús y declaro que yo opero a partir de hoy en la dimensión de la fe, en la dimensión de lo imposible, en la dimensión sin límites, que es la dimensión de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Tenemos que aprender a creer lo que Dios dice de nosotros. Dile al que tienes al lado, empieza a creer en lo que Dios dice de ti. Empieza a creer y a verte como Dios te ve. Es tiempo. ¿Cuántos se van a sacudir? ¿Cuántos se van a sacudir y van a creer en lo que Dios dice? Amén. Dice, y entrando, Marcos capítulo 1 del 21 al 31, dice, y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu que inmundo. Uno de los milagros que Jesús hizo y de esas señales era que echaba fuera demonios. Y dice que, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Mira cómo los demonios conocen a las personas. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¡Qué nueva doctrina! Muchos van a decir de ti, ¿quién es este? ¿De dónde salió este? Con tanta autoridad, ¿de dónde salió este con ese nivel de vida? ¿De dónde salió este con esa sabiduría? Porque Jesús operaba en otra dimensión. Estamos recibiendo, iglesia, estamos entendiendo de qué se trata. Estamos entendiendo que eso se trata de operar en la dimensión de Dios. Cuando yo empiezo a operar en la dimensión de Dios es cuando la gente se empieza a sorprender de uno y empieza a decir, pero ¿este qué? Si esta era un tal cosa, si este era lo otro, pero si este es un pequeñito, pero si esta es una mujer, pero si este es un hombre, pero si este era un mileurista, ¿de dónde sacó todo? Pero si esta era una empresa pequeña, ¿cómo creció? Y ahí es que nosotros damos testimonio del Señor, porque eso lo tenemos a través de la dimensión de la fe, del poder de Dios en nuestra vida. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia. Dice, por toda la provincia. Alrededor de Galilea, al salir de la sinagoga, vieron
vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y le tomó de la mano y le levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. 2 milagros que hizo Jesús un día que supuestamente no se podía. Vamos rápidamente a otro milagro. Marcos capítulo 3 del 1 al 5. Otro milagro. ¿Cuántos están llenando de fe? De fe. Pero en la palabra del Señor, no nuestra capacidad. Aleluya. Marcos 3 del 1 al 5. Dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le echaban para ver si en el día de reposo, y le acechaban, para ver si en el día de reposo le sanaría. Uy, le apareció este hombre, vamos a ver si sana, porque hoy es día de reposo y no se puede. Hoy no se puede sanar. Vamos a ver qué hace el Jesús. Ay, aleluya. Y dice, y le acechaban para ver si ese día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito, pónganle cuidado a la sabiduría de Dios, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. El Señor ya conocía sus pensamientos y su astucia, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido, vea, el Señor se enoja y le da tristeza. Enojo y entristecido, ¿por qué? ¿Por qué razón? Por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. ¿Sabe por qué Jesús se enojó y estaba entristecido? Porque eran unos hipócritas. Porque resulta que supuestamente el día del reposo no se podía hacer nada, pero si un animal de ellos se caía, ellos iban corriendo a recogerlo. Entonces por eso el Señor dijo: qué dureza de corazón. No quieren que yo sane a este hombre, pero si un animal de ellos sufre un percance, si van y lo ayudan. Este mensaje es para los que creen. Este mensaje es para los que quieren avanzar. Lucas 13 del 10 al 16. Enseñaba Jesús en una sinagoga. ¿En qué día? ¿Qué día enseñaba Jesús? Para variar. ¿Cuántos milagros hizo Jesús en el día de reposo? Muchos. Mandándoles un mensaje. No son sus esquemas los que gobiernan, es el poder y el propósito eterno de mi Padre. Enseñaba Jesús en una sinagoga justo que el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía que 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, en posición de manos, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Pero qué sucedió? Los matafe, los que llegan a decirte: no, eso lo has hecho, pero no está bien. Podría haberse hecho mejor. ¿Por qué no pintaron así? Siempre llegan. Pero el principal de la sinagoga, o sea, estamos leyendo el contexto, estamos leyendo lo que estamos leyendo. 18 años la mujer encorvada. Y llega Jesús y la sana, y en vez de alegrarse, llegas a criticar. No pensando en la necesidad de la mujer. Mira, no le importaba el alma de la persona. Yo te hago una pregunta. Cuando tú haces esos comentarios y haces esas cosas que dañan a otros, ¿a ti sí te importa el alma de la persona? Yo creo que no. Porque Jesús sí estaba interesado en ella, el principal no. El principal el de la sinagoga, estaba interesado en sus intereses, en lo que él pensaba, en su forma, en lo que a él le convenía. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que deben trabajar. En estos pues venid, sed sanados, y no en el día de reposo. O sea, él no le importaba que esa mujer tenía fe para ser sanada. Él no le importaba que la vida de esa mujer iba a ser transformada. Él lo que le importaba era lo que él quería. Y a veces somos así. No me importa que por abrir la lengua y hacer un comentario un alma se puede perder. No, yo tengo que hablar y yo tengo que opinar. Nadie te está pidiendo tu opinión. Si Dios no te la está pidiendo, boca cerrada, eso tenemos que aprenderlo. 6 días hay en que deben trabajar, en estos pues venid, sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita,
cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. O sea, el animalito sí tenía derecho a ir a tomar agua, lo desataban y le daban agua, pero era día de reposo, no, pero al animalito sí, pero no me importa que esta haya sido liberada después de 18 años de esclavitud. Ya sabe por qué Jesús los llamó duros de corazón. Si hoy te hago una pregunta, ¿a ti sí te importan las almas? Si tienes compasión por los perdidos, si te interesa que muchas personas no se vayan a una eternidad con Jesús. Hermanos, a muchos no les importa. Por eso no les importa ser piedra de tropiezo. No les importa dañar a otros con comentarios indebidos. No les importa, pero a Jesús sí le importa. Y como Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. A mí también me importan las almas. Y a mí sí me importa cuando por el tropiezo de uno se le hace daño a otro. Hermanos, tenemos que madurar ya y aprender a tener la boca cerrada. Hermano, haga un compromiso y hoy que salga del culto no va a ir a criticar a su casa. No va a ir a criticar. No va a ir a hablar su opinión. Ay, ¿y ahora por qué hicieron esto? ¿Por qué dijeron? No, eso no le compete a usted. A usted le compete ir a predicar el reino de Dios y salvar a los perdidos. Que por qué la pintaron de blanco y no marrón, hermanos, no sirve para salvación y vida eterna. No le preste más su boca al diablo para hablar lo indebido. Sea de bendición para otros. Sea una persona que sea luz. No se meta en conversaciones indebidas a dar opiniones de lo que usted no sabe. Cuide el alma y el corazón, primero suyo, pero los de su casa. No, aquí no va a criticar, no. Vamos a parar eso. Cuando termine el culto, haga el ejercicio, a ver si de usted pueden salir cosas buenas de sus hermanos de su iglesia. Usted dará cuenta que usted está tan habitado a usar la lengua para hablar lo incorrecto, que se va a quedar sorprendido. Y Dios todo lo escucha y todo lo ve. Y con Dios no se juega. No es que vamos allí y todos nos digamos que nos queremos mucho y nos riamos y cuando salgamos de ahí doble vida. No. Señor, amo mi iglesia. Gracias te doy por mi pastora. La bendigo. A ella, a su familia. Bendigo a mis hermanos. Señor, levántanos para que seamos una iglesia que te ame, que te sirva. Señor, que nos amemos unos a otros como está pegado en ese púlpito. En esto conocerán que soy mis discípulos si os amáis los unos a los otros. No salgo de allá criticando, ay, viste, y la comida, y viste, y no me sirvieron, y al uno le pusieron más poquito. Hermano, ¿usted cuándo va a morir de eso? Cada 8 días lo mismo. Cada 8 días lo mismo. Usted me dice que eso es una persona de fe, que va a la iglesia solo para salir ahí a criticar. Está perdiendo su tiempo porque todo lo que recibió el diablo lo quita en un segundo. Por no estar enfocado. Jesús estaba enfocado en hacer la voluntad del Padre. Yo te hago una pregunta, ¿tú estás enfocado en hacer la voluntad del Padre, en vivir para Dios? ¿O vas a seguir perdiendo tu tiempo? Es tiempo de cambiar, es tiempo de avanzar y moverse en una dimensión de fe. Y la dimensión de fe es que yo hablo, actúo conforme a lo que Dios dice, no conforme a lo que a mí me parece. Hermano, es algo, yo se lo digo con todo el amor, es algo que tenemos que trabajar todos y renunciar a eso, dejar de hablar tanto. Eso es puro orgullo y vanidad. Dios no te está pidiendo tu opinión. El día que Dios te la pida, tú dala. Pero usted constantemente vive opinando sobre cosas que Dios no le está preguntando. No le está diciendo, mira, ¿tú qué opinas? Mi iglesia se debe llevar así. Dios no lo está preguntando. Si Dios necesitara su opinión, Él lo llamaría. Pero usted no ha entendido que esto no es humano. Usted no ha entendido que esto hace parte de un plan, un propósito y un diseño eterno que Él nos va revelando y nosotros vamos caminando en Él. O sea que no hay nada nuevo que hacer, excepto lo que Él ya ha dicho que se debe hacer. Pero usted quiere que añadirle a Dios y aconsejar a Dios, imposible. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de avanzar conforme a lo que Dios dice. Para terminar, San Juan 5, del 5 al 9,
amados, San Juan 5, del 5 al 9. No importa, hermanos, cuánto tiempo uno lleve de esclavitud en la misma situación, pero hoy es un día de libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si usted quiere libertad en su vida, Dios lo va a hacer conforme usted lo pida, porque ya ha sido establecido. Es usted el que va a decidir hoy caminar en fe y no caminar en tanta crítica, en tanta murmuración, en tanta argumentación que no le ayuda a crecer espiritualmente. Hay gente que dice, yo quiero crecer, usted no crece porque usted la va criticando todo. Y su mente está llena de argumentaciones humanas y no avanza conforme al pensamiento del reino. Usted necesita, todos necesitamos establecer el pensamiento del reino de Dios en nuestra mente, no sus argumentos humanos, eso no sirve de nada. San Juan 5, del 5 al 9 dice, y había allí un hombre que hacía ¿cuánto? La otra llevaba 18 años. Y dice, hacía que 38 años que estaba enfermo. Imagínense ese nivel de esclavitud. Esa libertad que vino a hacer Jesús. Yo no sé cuál sea tu área de esclavitud, pero para caminar en libertad necesitas fe, necesitas creer. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Hoy el Señor te hace la misma pregunta, ¿quieres ser sano? No, es que yo estoy resentido por lo que me dijeron, por lo que me hicieron. ¿Cuánto has estado resentido? No, pues eso fue hace 10 años, eso fue hace 8 años, eso fue hace 5, eso fue 18, hace 20, no sé. Pero hoy el Señor te pregunta, ¿quieres ser sano y quieres avanzar o quieres quedarte ahí? ¿Qué quieres? Porque Jesús siempre opera con la voluntad de nosotros. Qué paradójico. Este hombre está enfermo desde hace 38 años y sonaría absurda la pregunta a Jesús. A ver, si ya 38 años enfermo, ¿para qué le preguntas si quiere ser sano? Sí, no, porque hay gente que le gusta vivir en su esclavitud. Le gusta vivir en su esclavitud. Y en esa esclavitud que vive, quiere vivir arrastrando a otros, porque él mismo no quiere ser libre. Y hoy el Señor dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante? ¿Quieres dejar de cometer los mismos errores? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que verdaderamente tu vida sea transformada? Porque hay unos que fingen. Sí, yo quiero, pero en verdad yo quiero la misma esclavitud. Hoy Dios te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que tu vida sea transformada? Porque eso es lo que le estaba preguntando este hombre. Si Jesús lo sanaba, su vida iba a ser transformada. Si tú dejas que Dios obre en tu vida va a ser transformada. La pregunta es, ¿tú quieres que Dios obre en ti? Porque sin tu voluntad Dios no va a hacer nada. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo. Mira, él tenía que decirle, sí, Señor, yo quiero ser sano. Que empezó a darle excusas a Dios, a darle justificaciones, y nosotros hacemos lo mismo. En vez de decirle, sí, Señor, yo quiero ser sano, yo quiero levantarme este lecho, llevo 38 años, una pregunta directa, él solo tenía que decir sí o no, pero mira lo que él hace. Respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende. Entonces yo empiezo a justificar, es que me dijeron, es que me hicieron, es que me trataron así. El Señor no le está preguntando. No le está preguntando qué pasó, le están preguntando si usted quiere avanzar en su vida, sí o no. Es pregunta directa. No excusa, es que mi papá me trató así, es que mi abuelo, es que yo no, es que ese pastor me dijo, es que tales hermanos. No, quiere cortar hoy con su pasado, sí o no. Ay, es que yo toda la vida estaba enamorada de él. No le estoy preguntando, dice Dios. No le estoy preguntando a usted por qué está así. Él le estaba respondiendo a Jesús por qué estaba así, si Dios ya lo sabía por qué estaba así. Y hoy Dios no nos está preguntando por qué estás así. Dios nos está diciendo, ¿usted quiere salir de esa condición? ¿Usted quiere levantarse como una persona de fe? ¿Usted quiere avanzar? ¿Usted quiere sanar su corazón y perdonar? ¿Usted quiere empezar una vida nueva? Eso Dios nos está preguntando hoy. Vea, le pone una cantidad de excusas al Señor. Es que no, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Yo sí, yo quiero, pero es que ahí el Señor dijo, ya, levántese.